Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y mucho chisme. Y hablando de chisme, ¿adivinen qué? Hoy tenemos un tema jugoso, un tema que está en boca de todos, un tema que involucra a dos de las personalidades más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo escucharon bien, vamos a hablar de lo que parece ser una broma. Una supuesta burla que Hande le hizo a Kerem, y lo más interesante de todo, la reacción que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Prepárense para sumergirnos en este mar de rumores, especulaciones y análisis detallados. Vamos a desentrañar juntos este misterio, analizando cada detalle, cada pista, cada comentario en redes sociales. ¿Están listos para descubrir qué pasó realmente? Porque yo sí. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para este viaje lleno de drama, sorpresas y mucho, mucho chisme. Pero antes de que comencemos, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subimos, donde analizamos a fondo las últimas noticias de sus celebridades favoritas, desmentimos rumores, y les mantenemos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para no perderse nada. Y por supuesto, si ya son suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, comencemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una que cautivó al mundo entero. Fueron la pareja perfecta de la pantalla, y su química traspasó la ficción. Fue amor a primera vista para muchos de nosotros. Sus fans soñaban con verlos juntos, y esos sueños se hicieron realidad. Durante su relación, cada aparición pública, cada fotografía, cada comentario se convertían en noticia. Nos enamoramos de ellos, de su amor, de su complicidad. Pero como sabemos, las historias de amor no siempre tienen un final feliz, al menos no en la vida real. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, y el mundo quedó conmocionado. Los fanáticos se sintieron devastados, y las especulaciones sobre las razones de la ruptura no se hicieron esperar. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué decidieron tomar caminos separados? Son preguntas que aún hoy en día muchos se hacen. Y aquí es donde entra en juego el tema de hoy. Recientemente en redes sociales, se ha desatado una ola de comentarios y rumores sobre una supuesta burla que Hande Erçel le habría hecho a Kerem Bürsin. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿De qué se trata esta burla? ¿Y por qué la reacción es tan inesperada? Para entenderlo mejor, vamos a analizar la situación paso a paso. Todo comenzó con una serie de publicaciones en redes sociales, donde se compartían imágenes y vídeos de Hande. En algunas de estas publicaciones, se notaba algo que llamó la atención de los usuarios, un detalle que, según algunos, podría interpretarse como una indirecta, una burla. Las imágenes mostraban a Hande luciendo ciertos accesorios, posando en lugares específicos, o incluso haciendo gestos particulares. Y es en estos detalles donde los más observadores comenzaron a ver señales. Se especulaba que estos detalles podrían estar relacionados con situaciones o elementos que de alguna manera podrían estar ligados a Kerem Bürsin. Ahora bien, ¿cómo llegamos a la conclusión de que esto es una burla? Aquí es donde la interpretación juega un papel fundamental. Los internautas, basándose en el historial de la relación de Hande y Kerem, comenzaron a relacionar estos detalles con momentos específicos de su noviazgo. Por ejemplo, si Hande usaba un accesorio que Kerem le había regalado, o posaba en un lugar donde solían ir juntos, la gente asumía que se trataba de una especie de indirecta. ¿Un mensaje subliminal? ¿Una forma de burlarse? Pero, ¿es esto realmente una burla? Es una pregunta importante porque la verdad es que las interpretaciones son subjetivas. Lo que para algunos es una clara señal de burla, para otros podría ser simplemente una casualidad, una coincidencia, o incluso un intento de los fans de crear drama donde no lo hay. Es aquí donde el debate se vuelve interesante. Los defensores de la teoría de la burla argumentan que Hande, al ser una figura pública, es consciente del impacto de sus acciones en las redes sociales. Por lo tanto, cada detalle, cada publicación, estaría cuidadosamente pensada para generar reacciones. Argumentan que Hande estaría aprovechando esta situación para, no sé, mantenerse relevante, buscar atención, o simplemente vengarse.
Por otro lado, los que no creen en la burla argumentan que es una exageración. Señalan que Ande tiene derecho a usar lo que quiera, a ir a donde quiera, y a posar como quiera, sin que eso signifique necesariamente una indirecta hacia Kerem. También mencionan que los fans a veces interpretan demasiado, y que la búsqueda de drama puede llevar a conclusiones erróneas. Y ahora llegamos al punto crucial, la reacción que nadie esperaba. Si realmente Ande estuviera haciendo estas bromas, ¿cómo reaccionaría Kerem? ¿Se molestaría? ¿Ignoraría la situación? ¿O respondería de alguna manera? Pues bien, la reacción de Kerem ha sido sorprendente. En lugar de mostrarse enfadado, resentido o incluso indiferente, Kerem ha optado por mantener un perfil bajo. No ha hecho comentarios directos sobre la situación, no ha reaccionado públicamente a las publicaciones de Ande, y ha continuado con su vida profesional y personal sin dar ninguna señal de que esté afectado por los rumores. Esto, obviamente, ha generado aún más especulaciones. ¿Por qué Kerem no reacciona? ¿Es que no le importa? ¿O simplemente está siendo inteligente? Algunos interpretan esta falta de reacción como una señal de madurez, de respeto hacia Ande, y de un deseo de evitar el drama público. Otros creen que podría estar ocultando algo, o que simplemente está esperando el momento oportuno para responder. La verdad es que no lo sabemos. Lo único que podemos hacer es analizar los hechos, escuchar las opiniones de los demás, y sacar nuestras propias conclusiones. Pero lo que sí es innegable es que la actitud de Kerem ha sorprendido a todos. En un mundo donde las reacciones en redes sociales son inmediatas y a menudo impulsivas, la calma de Kerem es algo inusual. Pero hay más. Además de la falta de reacción directa de Kerem, también hemos notado otros detalles que podrían ser relevantes. Por ejemplo, algunos seguidores han notado que a pesar de todo, Kerem continúa siguiendo a Ande en redes sociales. ¿Es esto una señal de amistad? ¿Un gesto de cordialidad? ¿O simplemente una forma de mantener el contacto? Además, hemos visto que algunos amigos en común de Ande y Kerem han hecho comentarios en las redes sociales que podrían interpretarse como un intento de minimizar la situación. ¿Están tratando de evitar que el drama escale? ¿O simplemente quieren mantener la paz entre ambos? Y no podemos olvidar el papel de los medios de comunicación. Los tabloides turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han estado alimentando el fuego con artículos y especulaciones. Pero, ¿hasta qué punto podemos confiar en lo que dicen? ¿Están exagerando la situación para generar más clics? ¿O realmente tienen información privilegiada? La verdad es que el mundo del espectáculo es un terreno pantanoso, donde la verdad y la ficción se mezclan constantemente. Es fácil dejarse llevar por los rumores, las especulaciones y las interpretaciones. Por eso es importante analizar la información con cuidado, no dejarse influenciar por el sensacionalismo y mantener una mente abierta. En resumen, lo que tenemos aquí es un rompecabezas, un misterio sin resolver. Ande supuestamente burlándose de Kerem y Kerem reaccionando de una manera que nadie esperaba. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Personalmente creo que es importante recordar que Ande y Kerem son seres humanos. Han tenido una relación, y como cualquier pareja, habrán tenido sus momentos buenos y sus momentos malos. Es normal que después de una ruptura haya emociones encontradas, y que cada uno tenga su propia manera de procesar lo sucedido. También creo que es importante respetar la privacidad de ambos. No sabemos qué pasó realmente entre ellos, y no tenemos derecho a juzgar sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es admirar su trabajo, seguir su carrera, y desearles lo mejor en sus vidas. Pero por supuesto, eso no significa que no podamos analizar la situación. El mundo del espectáculo es fascinante y es natural que nos sintamos atraídos por los dramas, los rumores y las especulaciones. Pero es importante hacerlo con respeto, con objetividad, y con la conciencia de que estamos hablando de personas reales. Así que, ¿cuál es mi conclusión final? No tengo una respuesta definitiva. No puedo asegurarles si Ande realmente se está burlando de Kerem, ni puedo explicar por qué Kerem está reaccionando de esta manera. Pero lo que sí puedo decir es que esta situación ha generado un debate interesante, y que nos ha recordado la complejidad de las relaciones humanas. Y creo que eso es lo más importante.
El hecho de que estemos hablando de esto, el hecho de que estemos analizando cada detalle, cada comentario, cada gesto, demuestra el interés que tenemos en las vidas de estas dos personas. Y eso, de alguna manera, es un homenaje a su talento, a su trabajo, y a la huella que han dejado en nosotros. Así que, resumiendo los puntos principales de este vídeo, hablamos de la supuesta burla de Hande Erçel a Kerem Bürsin, analizamos las pruebas y las interpretaciones, y nos sorprendimos con la reacción de Kerem. Un misterio en el mundo del espectáculo que sigue dando de qué hablar. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que hayan disfrutado del análisis, de las especulaciones, y de la conversación. Y sobre todo, espero que se hayan divertido. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantó tenerlos por aquí. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Hande se está burlando de Kerem? ¿Qué piensan de la reacción de Kerem? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.